Bueno, casi las 9 de la mañana en la República Argentina. Continuamos aquí en Radio La Finur, bueno, con, en este caso, todo el análisis de la política internacional. Ya está Agustina Bordigoni. Agus, buen día. ¿Cómo va? Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, un tema que preocupa, ¿no? Por la cantidad de muertos que ha incrementado y se ha aumentado el número, y tiene que ver con los migrantes después del naufragio frente a la costa italiana, ¿no? Sí, exactamente. Desesperante, además. Desesperante la situación, y es una situación que lamentablemente se repite mucho. De hecho, hay organizaciones que calculan que por lo menos 25.000 personas murieron en el Mediterráneo entre 2014 y 2022, ¿no? Y a esto se suman estas 64 personas, porque la cifra se va actualizando momento a momento, estas 64 personas que naufragaron en una embarcación muy precaria, ¿no? Y que viajaban, se calcula que hasta 200, 250 personas, ahí no se sabe todavía. Y que naufragaron muy cerca de la costa de la zona sur de Italia. Sí. Y bueno, y esto tiene que ver también con las políticas migratorias que está implementando el país, que obstruyen también la actividad de organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el rescate, ¿no? Que intentan trabajar en el rescate de estas personas. Hasta ahora son 64 las que murieron, decenas de niños también, muy pequeños, y bueno, y se sigue la investigación porque por lo menos 30 desaparecidos más hay. Encontraron estos 64 cadáveres y por el otro lado también lograron rescatar a otras más de 80 personas, ¿no? Bueno, ¿el rescate se hizo desde Italia? ¿Cómo fue? ¿Qué se sabe de eso? El rescate de estas 82 personas en realidad lograron sobrevivir porque lograron llegar a la costa, ¿no? Las guardias de frontera de Italia decidieron no actuar cuando vieron que esta embarcación naufragaba, porque dijeron que las condiciones del mar no lo permitían. Entonces, bueno, no hubo rescate, pero hay que decir también que la mayoría de quienes hacen estos rescates son las ONG, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en los últimos días? Bueno, que el gobierno italiano aprobó un decreto que ahora también fue ratificado por el Congreso, ¿no? Sí. Y que lo que hace es restringir la actividad de las ONG. Muchas ONG tienen sus propias embarcaciones, rescatan a personas. Lo que hacían hasta ahora las ONG era rescatar de una embarcación de 200 personas y si encontraban otras, rescatar otras más. Ahora el gobierno de Italia se los impide, le dice que tienen que rescatar de una sola embarcación y volver al puerto. Pero les asignan puertos que están muy lejos, es decir que estas embarcaciones pueden rescatar a una sola de estas embarcaciones precarias, a una sola de esas, asistir a una sola y volver al puerto, que tardan 4 o 5 días en volver, ¿no? Antes rescataban a todas las embarcaciones que podían, ahora no lo pueden hacer, y si lo hacen pueden tener grandes multas e incluso les pueden confiscar sus naves, ¿no? Entonces lo que está tratando de hacer el gobierno italiano de alguna manera es disuadir a las personas de que lleguen a Italia, cosa que, todas las políticas que han ido en este sentido a lo largo del mundo demostraron que no sirve, porque una persona que se escapa de una guerra, que se escapa de una situación de desesperación, lo va a seguir haciendo, ¿no? Bueno, y por supuesto que la gente que está escuchándonos también es esa gente escapando. Pero ¿a dónde querían llegar? ¿Cuál era el destino final, no? Digo, que se está preguntando. Bueno, claro, hay mucha gente que llega a Italia porque es la vía más cercana, ¿no? Pero que después intenta irse a otros países. Lo que demanda Italia es que la mayoría llegan ahí y demanda a la Unión Europea respuestas en conjunto para poder distribuir a estas personas a lo largo de la Unión Europea. Pero el problema es que no las están dejando entrar ni siquiera a Italia, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil distribuir a las personas que llegan o permitirles que vayan a otro destino si ni siquiera se las deja llegar. Lo que dijo Giorgia Meloni, que es la primera ministra italiana, que ganó las elecciones, recordemos, en octubre del año pasado, con un discurso en el que prometía... Apertura. Prometía, al contrario, prometía cerrar las puertas a la inmigración. Aún más, bien. Claro, bien. Porque es de ultraderecha, bueno, decía que iba a hacer eso, y la respuesta que dio fue esa. Dijo, bueno, esto es culpa de los traficantes de personas, que en cierta medida también es cierto, son personas que les cobran a estas personas migrantes para poder viajar en unas embarcaciones, como decía, muy precarias. Sí. Pero ella lo que decía es que lo que va a seguir trabajando es en evitar la inmigración irregular. ¿Cómo? Digamos, y dice llanamente cómo lo está haciendo, bueno, dejando que mueran en el mar, ¿no? Bueno, toda una polémica, ¿no? Porque hoy se plantea, es una discusión y un repudio, ¿no? Que hay ante esa situación, porque vos lo que estás relatando y comentando es que hubo una inacción en su momento con este naufragio también. Sí, inacción, y creo que inacción y acción, y ambas deliberadas, ¿no? Yo creo que precisamente para eso, para evitar la llegada, y bueno, la llegada se evita
de esta manera, ¿no? Dejando que estas personas mueran en el mar. Porque sabiendo que una embarcación que tiene 5 días de viaje hasta rescatar a estas personas y otros 5 días de viaje para volver a puerto, saben que hay 10 días en los que va a haber otras embarcaciones que van a naufragar y nadie las va a asistir, ¿no? No te pregunté, digo, en el repaso, ¿no?, de la información. ¿De dónde son estas personas? Hay personas de Afganistán, de Siria, de Irán, de Somalia, ¿no? Y también hay que tener en cuenta esto, de Afganistán y de Siria son situaciones que la misma Europa ha contribuido a dejar así, ¿no? Estos países ha contribuido a que estas personas ahora tengan que huir, ¿no? Entonces, cuando se habla de evitar que estas personas salgan de sus países, habría que haber evitado la situación por la que tienen que salir de sus países, en la que Europa también tiene responsabilidad. Porque por ahí escuchamos lo que pasa con algunos migrantes y por ahí cuando quieren ingresar a Estados Unidos, que por allí con dureza ha tomado decisiones el gobierno estadounidense, pero en definitiva, bueno, en Estados Unidos por allí hay un rescate, pero después son deportados o son trasladados nuevamente a sus lugares de origen. Pero bueno, en este caso ni siquiera eso. No, en la mayoría de los casos ni siquiera alcanzan a llegar, ¿no? En este caso lo que está tratando de evitar Italia es precisamente eso, que las personas lleguen a sus costas, que lleguen a su país, ¿no? Bueno, ¿se han pronunciado otros organismos a nivel gubernamental? Digo, ¿qué se sabe? Se han pronunciado, por un lado, las organizaciones no gubernamentales, 18 organizaciones hicieron una carta abierta denunciando esta situación. Sí. Por el otro lado, Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas pidió que haya rutas seguras para la migración, cosa a la que los países se comprometieron, porque recordemos que hay un pacto para la migración ordenada, segura y regular, que la mayoría de los países del mundo firmó, y que lo que establece es que precisamente eso, que los países tienen que garantizar vías seguras para la migración y que la migración sea regular. Entonces, ¿qué está tratando de hacer el gobierno de Italia? Que no llegue migración irregular. ¿Hay alguna vía alternativa para estas personas? No, no la hay. Entonces ni siquiera está garantizando ni una ruta segura ni una migración regular, ¿no? Facilitando los trámites de una persona, que tenemos que tener en cuenta que además la migración es un derecho humano, ¿no? Que los estados deberían garantizar en su totalidad. Entonces Naciones Unidas lo que pide es eso. Pero bueno, es lo que pide cada vez que pasan situaciones como esta y no sucede nada. ¿Qué pasa con ¿no? Argentina? Digo, con aquellos que quieren entrar a Argentina, porque por ahí tenemos mucha gente de Perú, mucha gente, digo, que vienen escapando a las situaciones, Venezuela, que de hecho pasa, ¿no? Digo, ¿qué pasa con Argentina y con otros países? Bueno, Argentina en ese sentido la verdad que es un ejemplo, ¿no? Porque la legislación argentina incluso fue tomada como ejemplo por muchos países de la región. Es uno de los únicos países que reconoce el derecho a migrar como un derecho humano en su legislación. Sí hay, digamos, siempre puede haber algún problema burocrático en la realización de trámites, pero por lo general no, y la mayoría de las personas migrantes con las que uno habla reconocen eso, ¿no? Que vienen a la Argentina precisamente porque la legislación lo permite, ¿no? Reconoce a la migración como un derecho humano y reconoce los derechos de estas personas, independientemente de su nacionalidad y de su estatus migratorios, como personas que son sujetos de derecho, de todos los derechos que cualquier ciudadano argentino tiene. Así que en ese sentido Argentina es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Para seguir. Digo, a estar atentos a lo que pueda pasar y lo que puedan vertir, por así, otras opiniones con respecto a esto que sucedió con este naufragio y que, bueno, polémico, desesperante, repudios y que, bueno, se van a seguir expandiendo, me imagino. Sí, absolutamente. Y hay otra cuestión, ¿no? Que recién recordaba cuando hacías uno de tus comentarios, que, por ejemplo, nosotros hablamos muchísimo de Estados Unidos, de la política migratoria y de Trump, del muro que empezó a construir, ¿no? Bueno, en los últimos 5 años Europa construyó 1.700 kilómetros de muro para evitar la migración e invierte muchísimo dinero en radares y drones. O sea, también hay que decir que hay un negocio detrás de la seguridad, digamos, de tomar la migración bajo un punto de vista seguritista, ¿no? Basado en la seguridad, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con los controles de frontera, que también genera mucho dinero para algunas empresas que se benefician de esta situación. Claro, sí, tal cual. Dice, qué rígidos que son, porque no son controles, son estrictos, pero que hay un negocio detrás. Todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué, absolutamente. Digo, y por ahí también pasa con los argentinos que por allí que han migrado a Europa y que les ha costado un montón también, digo, hablemos de los argentinos, ¿no? Y que por allí nos quejamos, o que, qué sé yo, en España, sí, son nuestros hermanos, nuestro esto, nuestro, pero por ahí también se complica en esa situación. Entonces, digo, es interesantísimo el tema para discutirlo y plantearlo, para debatirlo,
y que en definitiva puede llegar mucho más allá del análisis, ¿no? Tal cual, y cuando Argentina además recibió a muchísimos inmigrantes europeos en su momento, ¿no? Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Así que sí, las políticas, y creo que en Europa sobre todo se están volviendo cada vez más restrictivas, en el mundo en general, pero en Europa también está como volcándose un poco más a la derecha y esto propicia este tipo de políticas como la que vemos en Italia. Ven al sudamericano y por ahí, digo, hasta llega esto de la discriminación fuerte, ¿no? Dura. ¿Qué ha pasado y pasa? Sí, ha pasado y pasa, y creo que incluso también es otro tema de debate, ¿no? Este tema de que hay migrantes de primera y de segunda, ¿no? Para muchos países. Eso por ahí iba, ¿no? Por ahí, porque ves como que está en el sudamericano y diciendo, no, bueno, es una situación difícil, triste, pero bueno, es la realidad, ¿no? Tal cual sucede. Agus, muchas gracias como siempre. No, gracias a vos. Si me permitís un segundito, por favor, para mandarle un beso grande a mi mamá si me está escuchando, que está internada en el Hospital Ramón